En 2009, tres tipos desconocidos decidieron formar una banda por mero pasatiempo. Tiempo después, uno de estos chicos se dio cuenta de que podían llegar más lejos, provocando peleas y discusiones que terminaron por separar al grupo. Pero un nuevo miembro llegó, creándose un dueto que habla sobre problemas mentales, ciudades distópicas, rebeliones y un maldito culto. Hola, ¿qué tal? Soy Nat, y ya lo vieron. Hoy veremos la historia de 21 Pilots. Les tengo que explicar un contexto rápido para que me entiendan todo lo que se viene. De un tiempo para acá se han vuelto muy populares las bandas conceptuales. ¿Esto qué es? Imagínalo como una película, un disco que tiene una narrativa contando una historia de inicio a fin. Normalmente es una historia ficticia y se va contando a través de las canciones, de los videos y de imágenes promocionales. Ustedes pensarán que todo esto es algo nuevo, pero en realidad ya existían discos conceptuales desde los 70. 21 Pilots es una banda conceptual, pero la historia que están tratando de contar a través de todas sus canciones está influenciada por sucesos que han pasado en la vida real. Así que para que me entiendan y no se hagan tantas bolas, voy a poner una etiqueta cuando se trate de la historia real y cuando se trate de la historia ficticia. Ahora sí, ya vámonos recio porque se viene una pinche chaqueta mental. En 1988 nace Tyler Robert Joseph. Él creció junto a tres hermanos en una familia conservadora y desde muy joven comenzó a jugar básquetbol, volviéndose muy hábil en ese deporte. Al mismo tiempo, Tyler comenzaría a acercarse al mundo de la música, aprendiendo a usar un par de instrumentos y grabando un par de canciones en su sótano. Es en este momento en que Tyler junto a sus dos amigos del colegio, Chris Sally y Nick Thomas, decidieron crear una banda. Nick sería el bajista y coros, Tyler sería voz y piano y Chris sería el baterista. Durante un tiempo, Tyler veía a esta banda como algo secundario, pues él estaba enfocado en dedicarse al básquetbol. Sin embargo, su percepción cambió completamente al ver a un compositor tocando en vivo, rechazando una beca que se le había ofrecido por el básquetbol y decidido a enfocarse solo en el grupo, el cual se llamaría 21 Pilots. Es bajo este panorama que el primer disco homónimo de la banda sería lanzado, haciendo que tuvieran la oportunidad de tener pequeños conciertos en eventos y fiestas, además de volverse un poco conocidos en los alrededores de su estado y organizar una pequeña gira por Ohio. Todo parecía empezar muy bien para estos chicos, pero rápidamente se fue todo al caño. Y es que Chris y Tyler comenzarían a discutir sobre el rumbo musical del grupo. Sin llegar a ningún tipo de acuerdo, el 21 Pilots original se separó tan solo un par de meses después de iniciar. Se mamaron. En uno de los conciertos que dieron por su gira, Tyler conoció a un amigo de Chris llamado Joshua William Dunn. Él, al igual que Tyler, creció en una familia conservadora y también junto a tres hermanos. Desde pequeño se adentró al mundo de la música, tocando la trompeta y tiempo después pasó a la batería, volviéndose muy bueno en el instrumento. Al ser de una familia religiosa, la única música que le dejaban escuchar era de ese mismo tipo. Sin embargo, él a escondidas escuchaba todo tipo de canciones, destacando Green Day. Y como dato curioso, él era un fan de 21 Pilots, asistiendo a sus primeros conciertos. Después de que Tyler se quedó solito, lanzó un álbum recopilando las canciones que había grabado antes en el sótano, llamado No Fun Intended, y de forma inmediata comenzó a trabajar en lo que sería el segundo disco de 21 Pilots, conocido como Regional at Best. Este álbum fue hecho en su totalidad por Tyler, utilizando instrumentos sintéticos en su computadora. Sin embargo, después de algunos conciertos en solitario y a punto de abandonar el proyecto, decidió invitar a Josh a 21 Pilots. Él aceptaría, iniciando una pequeña gira con muy poco dinero, llegando a dormir en una camioneta y con casi nula publicidad. Sin embargo, poco a poco la banda comenzaba a ganar cada vez más fans. Los integrantes ya estaban, el talento ya estaba, solamente faltaba un pequeño impulso para que estos dos tuvieran un éxito. Esta oportunidad se logró cuando el sello discográfico Followed by Ramen decidió financiarles lo que se convertiría en su primer disco de estudio, el titulado Vessel. Esto no solamente les abrió esta oportunidad, sino que logró que pudieran realizar una gira que por fin se iba afuera del país y era muchísimo más extensa, además de poder grabar sus primeros videos musicales. Era impresionante cómo 21 Pilots ganaba cada vez más reconocimiento y también comenzaban a ganar sus primeros premios. En este momento los chicos ya estaban planeando su siguiente disco, sin embargo esta vez sería algo diferente. Ambos comenzaron a idear algo más allá de lo que habían trabajado hasta el momento, una historia que pudiera contar cómo es que se siente cada uno. Y es que es importante mencionar que tanto Tyler como Josh contaban con ansiedad y cierto grado de depresión. En la primera gira de Josh, él se sentía muy ansioso, siempre se apartaba y tapaba su rostro para evitar todo esto, pero ellos dos se entendían, y no tardó mucho tiempo para que se volvieran hermanos de otra madre, grandes y mejores amigos. Ellos querían transmitir un mensaje, ayudarle a la gente a saber que no están solos al tener estas condiciones, y darles un motivante para seguir viviendo. Es entonces que a través de todos sus siguientes discos comienzan una historia más pinche difícil de entender que todo Warhammer. Bueno, tampoco tanto. La verdad me das miedo si te sabes todo el lore de Warhammer.
Todo comienza en el video musical de K-Radio. En esta canción se narra cómo es que después de que robaran la radio de su auto, Tyler comienza a escuchar sus pensamientos que son muy fuertes para él mismo y que poco a poco le están causando un daño enorme. Pero eso no es nada comparado con lo que tendrá que sufrir este muchacho, pues el 17 de mayo del 2015 sale a la venta el disco Blurryface. Aquí es donde le metemos a la R de recio, y es que se nos presenta el personaje Blurryface. Este personaje es interpretado por el mismo Tyler, pero con un gorrito, marcas negras en el cuello y en las manos, y el color que lo representa es el rojo. Cada que sale en una canción es con una voz más gruesa. Así que para que me entiendan, digamos que tenemos a Tyler y a Blurryface. Así que no los confundan. Blurryface representa todos los problemas que va cargando tanto Tyler como Josh. Por eso durante todo este álbum Tyler está tratando de huir de él. Ahora, en el video Stress It Out podemos ver todo esto que acabo de explicar y se deja muy explícito en la letra. Mi nombre es Blurryface y me importa lo que piensas. La cual habla del cómo Tyler ve con nostalgia a los viejos tiempos y el cómo anhela regresar a una vida en la que no sabía todas las preocupaciones y estrés que iba a tener que pasar como un adulto. En este mismo video vemos a Josh y también a su mítico y popular saludo. Tal vez en este video no se deje muy claro, pero Josh representa para Tyler un escape a todos esos malos pensamientos en los que solo tocar música con él hace que olvide todos sus problemas. Esta idea se refuerza en el sencillo Hayden's, en el que Tyler utiliza un uniforme naranja y está encerrado en una celda de alguna prisión. Él está bien aburridote y de repente pasa Josh acá todo famoso en una plataforma amarilla. El naranja es el color intermedio entre el amarillo y el rojo, la estabilidad y el caos. Así que al momento de sentirse liberado de esta prisión, Tyler pasa de su atuendo anaranjado a uno amarillo, énfasis a que está junto a Josh. Pero al final Tyler no se libera y vuelve a caer en el color naranja, volviendo a ser prisionero de sus pensamientos. Esto culmina en la canción Heavy Dirty Soul, en la que Tyler ve en putiza en un carro conducido por Blurryface. Él se quiere llevar a Tyler, él tiene el control de toda su vida, pero Josh comienza a aparecer de repente y cada que avanzan está él. Es entonces cuando el auto comienza a destruirse y por un momento Tyler logra alejarse de Blurryface, alejarse de todo lo malo, pero al final vuelve a caer y Blurryface se lo lleva, quedando la banda en un completo silencio. No se supo ni madres por mucho tiempo, hasta que Josh apareció en una entrega de premios y mencionó que Tyler no pudo ir debido a que estaba rompiendo lazos en Dima. ¿Qué carajo es Dima? Después de los premios en los que estuvo Josh, algo muy raro sucedió. Se publicó un video con un URL que te llevaba a una página con un error 404 y un mensaje escondido. El este está arriba. La gente modificó el URL y los llevó a una página llena de fotos, textos y videos sobre una ciudad llamada Dima. Esta ciudad tiene la forma de una torre del silencio, antiguas estructuras hechas para dejar a los muertos y que los buitres se deshagan de sus cuerpos. Todo esto explicado en cartas por una persona llamada Clancy, quien quiere escapar de este lugar, pues esto no es un hogar, es una trampa controlada por 9 obispos que se hacen llamar Nico and the Niners, los cuales están marcados en el centro del mapa de Dima, y si damos la vuelta al mapa coinciden con la portada del disco Blurryface, y a su vez coinciden con 8 canciones del disco del que podemos sacar el nombre de estos 8 obispos. Créanme que estoy intentando que todo esto sea fácil de entender, pero nomás no se puede. El único sin coincidir con ninguna canción es Nico, pero su canción sería Blurryface. Y en el disco Trench podemos encontrar la canción Murph. En esta canción podemos sacar que el nombre completo de Nico es Nicholas Bourbaki. ¿Quién carajo es? Total, si lo buscamos en Google nos damos cuenta de que ese es el nombre de un grupo de 9 matemáticos, que en resumen crearon este símbolo. ¿Te parece conocido? Entonces, podemos concluir que estos 9 obispos representan los miedos e inseguridades del grupo, además de varias cosas malas que quieren combatir. Nico and the Niners. ¡Puta madre, qué detectives somos todos! Datos importantes para que me entiendan todo lo que estoy a punto de explicarles. Los obispos no ven el color amarillo. Trench es un estado en el que se encuentra el municipio de Dima. Dima es una ciudad distópica que puede representar todo el control que la sociedad presiona sobre nosotros y cómo nos hagamos poco a poco entre tanto maldito estrés. Y recuerden, amarillo bueno, rojo malo. Después de que Blurryface se llevó a Tyler, él despierta en un lugar que le resulta extrañamente conocido, como si yo hubiera estado ahí en alguna ocasión. Pero no hay tiempo para pensar en eso, pues un grupo de personas con la cara tapada llega y observan fijamente a Tyler. Este grupo se conoce como los banditos y son un tipo de resistencia que está en contra de los obispos. Al mismo tiempo llega uno de los obispos montando en caballo. Él se acerca a Tyler y comienza a controlarlo de alguna forma. Podemos ver cómo su cuello comienza a volverse negro otra vez. Tyler comienza a seguir al obispo como si no tuviera conciencia de sí, pero de un momento a otro ve una flor amarilla y es en ese momento en el que todos los banditos comienzan a aventar pétalos amarillos, intentando que recuperara la conciencia. Y así sucede. Tyler se
se da cuenta de que este sujeto le va a hacer daño, así que comienza a correr como perra loca lo más rápido que puede, pero al final el obispo lo atrapa y se lo lleva a Dima. Es la primera vez que podemos ver esta ciudad en un video, y es aquí donde también se nos muestra cómo es que los obispos fabrican algunas luces que son utilizadas para algún tipo de ritual, que básicamente celebra autodesvivirse. Rojo, rojo malo. Todo esto presenciado con cierto temor por los habitantes de la ciudad. Al mismo tiempo vemos cómo tienen recluido a Tyler, que se está apresurando para guardar todas sus cosas y volver a escapar. Y al mismo tiempo vemos que los bandidos están entrando en la ciudad. Ellos se encuentran con Tyler, que al no sentirse seguro del todo cerca de ellos, Josh se acerca y revela su rostro, y vuelven a ser su salud. Aquí Tyler recuerda todo y se da cuenta de que ellos no son un peligro, así que comienzan a tocar en medio de todo el lugar, como incitando algún tipo de revuelta. Los obispos se percatan de esto y rápidamente salen a ver qué chingado sucede, pero al llegar al lugar, los banditos ya se habían ido. Aquí vemos cómo es que dos niños de la ciudad recogen la chamarra de Tyler, como si hubieran entendido el mensaje. Inmediatamente vemos cómo es que Tyler y los banditos siguen su camino por Trench, hasta una clase de campamento en el que aprovechan para descansar, y también para echar el cotorreo, bailar cumbias y cantar con los cuates, y también raparse para estar pelones, ¿por qué no? Para después de terminada la pachanga, continuar con su viaje. Poco a poco el sentimiento de valentía y entusiasmo de Tyler comienzan a perderse, como si otra vez sus malos pensamientos los estuvieran consumiendo, hasta que finalmente en una fogata mientras los demás dormían, unas manos toman y arrastran a Tyler de nuevo a Dima. Aquí es donde podemos dar por concluido el arco narrativo de Trench. Sin embargo, aún salieron dos videos más que, aunque sí están buenos y muy interesantes, la verdad es que no encajan dentro de esta historia. Primero tenemos My Blood. Este sí completamente es una cosa aparte. Trata de dos hermanos y al final resulta que no son dos y que solamente existe uno, vete a la verga. Y el segundo es Chlorine. En este podemos ver la primera aparición del nene duende. Este bichito todo chistoso se llama Ned. Y el video trata básicamente de que Josh y Tyler están tratando de llenar una piscina de cloro porque el patrón así lo quiso. Y el Ned nomás va y viene para ver cómo va la chamba. Ya cuando se llenó la piscina se avienta y es feliz nadando. Y Tyler y Josh terminan todos cansadotes. Por lo que he visto por ahí, Ned puede representar a los fans ansiosos por una nueva canción. Y la piscina representa obviamente la canción. Mientras que Josh y Tyler intentan dar su mayor esfuerzo para que quede lista y le guste a la fanaticada. Regresemos a la vida real durante un momento. Seguramente ya tienen la cabeza toda pinche revuelta. Durante estos años la banda fue volviéndose cada vez más popular, teniendo grandes giras y una fanbase que no hacían más que crecer, además de que los discos ya eran éxitos asegurados. En algún momento se metieron en polémica debido a sus letras, pues la gente decía que la banda inducía al suicidio, pero recordemos que no es así, sino todo lo contrario. Con sus canciones intentan ayudar a toda la gente que pasa por cosas muy fuertes a poder salir de ahí, y eso siempre ha sido la banda. Ahora hablemos de algo que sucedió durante esa pandemia que seguramente casi nadie conoce. Mientras todos estábamos en cuarentena, 21 Pilots creó una dinámica para todos sus fans, la cual consistía en ir descifrando códigos que iban revelando varias cosas interesantes. Ya saben, pequeños videos, notas, canciones, y al final a varias personas les llegó un pendrive con videos de Tyler y Josh, agradeciendo a sus fans por estar todo este tiempo apoyándolos y sacando el sencillo Level of Concert. También se realizó un directo en el que tocaban la canción y también otras más. Hola Ned, siendo un buen regalo de la banda para los fans. Este puede ser un antes y un después en toda la discografía de esta banda. Como bien sabemos, tanto Tyler como Josh eran personas con bastantes problemas emocionales, estrés, ansiedad, depresión, pero al pasar los años y los discos, poco a poco pudieron ir controlando y superando todas estas cosas, creciendo tanto laboralmente como personalmente, cada uno formando a sus familias y decididos en explorar nuevos y distintos ritmos musicales. Es bajo este panorama que el 21 de mayo del 2021 se estrena Scarlet and Icy, con una recepción del público no tan positiva. Muchos criticaron el nuevo rumbo musical y que había más de 2 instrumentos. Por alguna razón a la gente no le gusta cuando haces algo nuevo. De todas formas, este álbum tuvo un éxito en reproducciones. Ahora, en el apartado del lore ficticio yo creía que era el que menos historia nos daba. Pero no mames. Comencemos con que el logo de la banda ha cambiado. Ahora tiene la forma de un sai. Un sai es una arma de origen asiático. También la página donde encontrábamos todos los mensajes de Clancy fue borrada. Ahora al entrar encontramos un mensaje del municipio de Dima, en el que se nos dice que fue borrada debido a incumplimientos y violaciones a los establecidos por Dima, y que han tomado acciones en contra de quien la estaba manejando, o sea, Clancy. No mames. Y si a estos numeritos de aquí les asignamos la letra del abecedario que corresponde a cada número, sacamos el mensaje Clancy está muerto. No mames. Y además, si desordenamos el título del disco, volvemos a encontrar el mismo mensaje. Clancy está muerto. ¡No mames! ¡Ah!
¡Ya cállate, güey! En las imágenes promocionales del disco podemos ver que está siendo patrocinado por el estado de Dima. Y no solo eso, pues se realizó un live stream en el que pudimos ver varias cosas interesantes. Para empezar, este live stream empezó como un programa de televisión del estado de Dima, en el que dos presentadores están entrevistando a Tyler. Dato curioso de vital importancia, estos dos presentadores se tratan de dos obispos, Lisden y Zuckerberg. Espero haberlo dicho bien. Conforme este live stream va avanzando, podemos ver escenografía que nos va dando pistas y referencias del lugar en el que se encuentran, además de que de vez en cuando hay pequeños cortes publicitarios, en los que estos dos obispos están vendiéndote el disco como una necesidad que es obligatoria tener, y que Dima quiere que disfrutes. Los obispos comienzan a verse cada vez más perturbadores y llenos de sangre con cada corte que pasa, hasta que sus ojos se vuelven completamente rojos y amenazan con que tienen gente que va en camino, que no tienes chance de escapar. Momento. ¿Cómo es que los obispos también atraparon a Josh? Ni puta idea. Lo más cercano que encontré es que Josh se infiltró para intentar rescatar a Tyler, pero nada es oficial. El livestream continúa hasta que parece que todo comienza a irse al carajo. Hay gente por todos lados tratando de escapar, hay un auto en llamas, parece que todo se está revelando y podrán derrotar al municipio de Dima, pero entonces Tyler regresa otra vez. Todo está pasando otra vez y no hay chance de escapar. Con todo esto nos podemos dar cuenta que los muchachos están siendo prisioneros de Dima. Ellos los están obligando a realizar todo esto, y al primer indicio de algún tipo de rebelión los van a frenar en seco. Todo esto se nos confirma en una nueva carta de Clancy, porque sí, no está muerto el cabrón. Él nos cuenta que durante mucho tiempo estuvo encerrado y que en algún momento los altos mandos de Dima se acercaron a él para que escribiera todo el livestream del que les acabo de hablar. Siempre que él escribía lo tenían muy bien vigilado para ver que no hiciera o pusiera algo que afectara a los intereses de Dima. También nos narra hechos que sucedieron después del livestream y que podemos ver en el video Saturday, en el que Josh y Tyler están tocando para personas que son falsos obispos en un submarino. Todo esto es interrumpido debido a que una pinche bestia choca endemoniadamente con el submarino, haciendo que todo este se hundiera. La mayoría de personas a bordo murió en el accidente, pero Josh y Tyler pudieron salir vivos de todo esto. Y aquí hay una cosa que no entiendo y quiero que todos ustedes me expliquen. Según la carta de Clancy, él fue quien escribió todo el livestream, incluyendo canciones. Y además cuenta que él estaba en el submarino al momento que todo el accidente sucedió. Sabemos que Blurry Face es una representación de los miedos generales de Tyler. Entonces, Clancy también podría ser la representación de algo de Tyler o directamente es Tyler. Y es que yo tengo la duda porque en algún momento subí un TikTok en el que decía que Clancy era Tyler y muchas personas quisieron lincharme por atreverme a decir semejante barbaridad. Pero al estar investigando para este video me he dado cuenta que es una teoría muy popular y cada vez más aceptada por la comunidad que Clancy es Tyler, así que por favor explíquenme en los comentarios qué rollo con todo eso. La historia continúa en el video de Outside. Aquí podemos ver cómo es que Tyler llega milagrosamente a Bolsoy, una pequeña isla que no pertenece al estado de Trench, y Josh lo vuelve a rescatar como por milésima vez. Ellos caminan por este lugar hasta que encuentran una cueva y de la cuevita sale el nene duende. ¡Sí! Ned los lleva dentro de la cueva donde podemos ver a un pequeño grupo de Neds. Ellos comparten su comida con Tyler para que se recupere y después Ned y Tyler salen para afuera. No mames, de modo que para adentro. Cosa curiosa, son 9 Neds y son 9 obispos. Es aquí donde nos enteramos que la bestia que atacó al barco era un dragón llamado Trash, el mismo dragón de la portada del álbum. Y no solo eso, sino que además estaba siendo controlado por un obispo llamado Kions. Este obispo era más piadoso que el resto y en verdad se preocupaba por su gente, así que cuando vio la oportunidad de poder darles un chance para sobrevivir, lo hizo. Y digo era porque los demás obispos ya se lo chingaron. Al mismo tiempo, Ned le da sus cuernitos a Tyler. Estos cuernitos sirven para poder poseer el cuerpo de una persona con una especie de ritual. Así que Tyler posee el cuerpo del recién fallecido obispo y es entonces cuando tira una de las luces que se utilizan en los rituales de Dima, provocando un gran incendio. Se hace de noche y nos damos cuenta que Josh y Tyler no están solos, pues los banditos han regresado. Es aquí donde podemos ver de nuevo a los niños a los que Tyler les dejó su chamarra y a sus espaldas, a lo lejos, podemos ver cómo es que Dima comienza a incendiarse. Es así como en la oscuridad de la noche distintas luces vuelven a representar la esperanza. Y sí, aquí termina Scalen and Icy. Para fechas en que sale este video, diciembre de 2022, hemos tenido una pequeña actualización. Un video de 10 horas para relajarte donde sale el nene duende bien dormido y de repente se despierta. En este video podemos ver varias pistas, referencias y cosas que van a crear miles de teorías. Así que podemos dar por seguro que cada vez estamos más cerca de un nuevo álbum y de poder saber cómo es que termina toda esta historia.
Datos random que no supe dónde chingados poner. El nombre de 21 Pilots se debe a la novela All My Sons, en la que se narra cómo un padre de familia se encuentra en el dilema si vender o no unas piezas de avión defectuosas, para que le sigan comprando después. Esto provoca la muerte de 21 pilotos. Al fandom de la banda se le conoce como Skeleton Clique, esto debido al uso de la imagen de esqueletos que se utiliza constantemente y representa un símbolo de unión entre los fans. El único que sabe qué significa el primer logo de la banda es Tyler, quien lo llama The Kitchen Sink. Cuando les preguntan cómo es que se conocieron Tyler y Josh, siempre se inventan historias bien cotorras. Josh ya perteneció a una banda antes de 21 Pilots, llamada House of Heroes. Esta la verdad se me olvidó ponerla cronológicamente. Hola. Muchas gracias por llegar hasta aquí. La verdad es que este video me frustró un poco porque lo tuve que hacer 2 pinches veces. Se me borró el puto proyecto. Pero bueno, ya estamos aquí. Te agradecería mucho si te suscribes y le das like al canal, además de compartir este video con todos tus amigos. Mándaselo a quien quieras que sea un traumado como tú. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Si tienes una sugerencia para una banda, puedes sugerírmelo en la caja de los comentarios. Eso es todo. Pandenat fuera.